En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? X, antes Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que es la vida, que es la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero decirle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:34, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en entusiasmo. Nunca se olvide de esa palabra. Entusiasmo viene del griego enteos, Dios, de amor, de perdón, mire, de compasión, de esperanza, de abundancia de todo tipo, de prosperidad de todo tipo, de riqueza de todo tipo, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Talentos, inteligencia, trabajo, salud y sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni a la tierra, cuando usted sueña en grande. Somos nosotros quienes nos complicamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso cada mañana, de manera muy afectuosa, pero muy afectuosa y también respetuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Solo tiene que conductarlos, redirigirlos, enfocarlos única y exclusivamente en pro de sus sueños, de sus metas. Mire, hágalo todos los días. Usted tiene todas las herramientas para lograrlo. Y los demás no van a definir si se cumple o no su sueño. Los demás no van a definir con lo que digan quién es usted. A usted que lo define. Otros regalos maravillosos, divinos que usted tiene y que con afecto les recuerdo también algunos. Su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su disciplina, su perseverancia, su constancia, sus talentos, su inteligencia, su grandeza. Perdón. Y miren, y esa fuerza que está allá dentro de su corazón, que lo hace dar esos pasos cuando usted cree que ya no puede dar un paso más, pero termina recorriendo esa milla extra. Por eso lo invito a que corra su carrera, disfrute donde está. Mire, llénese de mucha alegría por estar
a donde está hasta hoy, hasta donde ha llegado hoy, el día de hoy, hágalo. No se lamente por lo que no tiene, no se incomode por lo que tienen los demás, más bien bendiga lo que tienen los demás. ¿Ya? Y no siga entonando esa melodía triste de autocompasión, de pobrecito, de pobrecita, de víctima. No, nada de eso. Usted vino a ser una grandiosa, grandiosa persona. Grábelo en la tabla de su corazón, grandiosa persona. ¿Ya? Entonces, mire a ver qué va a hacer. No permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, el miedo. Tenga presente que el antídoto del miedo ya usted lo tiene. Y es creer en usted, tener fe en usted. ¿Ya? Creer en sus sueños, tener fe que va a lograr sus sueños. ¿Ya? Eso es. Y llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud, y van a ver los maravillosos días que van a llegar cada día a su vida. Bueno, les recuerdo que hoy es viernes 3 de diciembre del año 2023 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 32 grados y temperatura mínima de 24 grados. Bueno, es increíble que un conflicto haya puesto a nuestro país como paria para muchos otros países del mundo. Increíble que hoy los que felicitan a este gobierno no sean otros países socialistas, izquierdistas, progresistas, sino que sean grupos terroristas como Hamas. Y me imagino que después del discurso del líder de Hezbollah, que es hoy, y que hay que escucharlo, llegue la felicitación de ese otro grupo terrorista. Yo no creía que la solidaridad de cuerpo de un exguerrillero, hoy presidente de Colombia, llegara hasta ese extremo. Acaban de decir líderes musulmanes, chiitas, y el líder del grupo Hamas terrorista acaba de decir que van por las dos Américas y por España. Así como están gritando por Palestina, y Palestina para mí no tiene nada que ver, porque ahí el problema es de un grupo terrorista que se llama Hamas. Vamos a ver si van a gritar de llegarse a cumplir eso, de que van por España, que van a recuperar el mundo. A raíz de ese conflicto está dando un giro que nadie lo esperaba. Mire, la Guerra Fría era eso. Era ¿cómo decir? Era ese equilibrio de dos países, Estados Unidos y la antigua Unión de República Socialista Soviética, URSS, en donde cada uno tenía su mapa geopolítico, y cada uno tenía su armamento, y esa amenaza, aunque parezca como extraño, irónico,
Era lo que mantenía el equilibrio del mundo. Termina esa Guerra Fría en 1989, agosto, cuando cae el muro de Berlín. Y miren todo lo que pasa. La guerra en Ucrania, y en donde todo mundo se acomodó. ¿Por qué? Porque era Rusia. Ahora, el conflicto del Medio Oriente siempre ha estado allí, donde todo el mundo mete baza, donde todo el mundo viene y está estoy con este. Por ejemplo, Siria la respalda Rusia. Irán respalda Siria. Siria, enemigo acérrimo de Israel. El peor enemigo más cercano que tiene Israel es Siria. No solo por el odio que le tienen, sino que ahí también se conjuga algo que se llama, algo que no se debe utilizar en relaciones internacionales y diplomáticas. No se puede utilizar la palabra vital. Cuando tú dices, es que ese es un recurso vital para mi estado, para mi país, es algo muy, muy delicado. Y ahí sí se utiliza, y es el agua. Todos los ríos que cruzan Siria llegan al lago Tiberíades. También le dicen mar de Tiberíades, pero no es agua salada, es agua dulce, el agua que consumen. ¿Ya? Y los sirios, en los años 70, empezaron a canalizar para que esas aguas no llegaran al lago Tiberíades, y de ahí al río Jordán, que es donde se bautizó Jesucristo, y quitarle el agua a los israelitas. Israel, en la guerra del 67, bombardea todos los altos del Golán, que es por donde cruzaban todos estos ríos, y se quedó con los altos del Golán, y no los ha regresado, y no los va a regresar. O sea, hay negociaciones con todo menos con los altos del Golán, que están en Siria. Dicho sea de paso, como los israelitas sabían dónde estaban todas las baterías antiaéreas en los altos del Golán, por un espía, Eli Cohen. Les recomiendo una serie de Netflix, o de Prime Video, creo que es Netflix, que se llama El Espía. Así se llama, son como unos 5 o 6 capítulos. Mírenla, es basada en hechos totalmente reales. Tuve la oportunidad de leerme el libro sobre la historia de Eli Cohen por allá en 1989, 1990, y mire, es fiel copia de esa biografía. Al espía lo descubren con unos equipos rusos, y lo cuelgan en la plaza principal de Damasco, frente a miles y miles de personas. Y no solo eso, sino que le cuelgan del cuello una cartelera en donde le dicen de todo. Y es uno de los secretos mejor guardados de Siria, donde enterraron el cadáver de Eli Cohen, que nunca lo han devuelto ni lo van a devolver. Y él le dice al ministro, o sea, Eli Cohen, su mejor amigo era el ministro, imagínense, nada menos y nada más que el ministro de defensa de Siria, y que tiempo después se presumía que iba a ser el próximo presidente de Siria. Y viene y le dice que por qué no colocan unos árboles
donde está cada batería antiaérea para protegerla de los satélites y que no se vienen, y le dicen que sí. Y como él conoce el sitio donde están, hace un mapa, se lo pasa a Israel, e Israel bombardea tiempo después todos esos sitios de ahí. Por eso es uno de los grandes espías judíos que estuvo en Siria. Bueno, Siria, apoyada por Rusia, es uno de los mayores enemigos que tiene Israel. ¿Y a qué voy con todo esto? A que todos estos países que apoyan el terrorismo van a terminar de aliados o van a terminar reconociendo al gobierno de Colombia por su solidaridad de cuerpo. Y no hay nada más terrible cuando tú le abres la puerta al terrorismo y al terrorismo internacional. No les estoy hablando de cosas descabelladas, respetados televidentes. Estoy hablando de situaciones que con solo usted leer los periódicos, con solo usted escuchar noticias de radio, de buenos noticieros, porque los hay, usted puede llegar o puede inferir esto que yo estoy infiriendo con respecto al problema de los palestinos y de los judíos, del Estado de Israel y del Estado de Palestina, en donde Colombia no tiene nada que ver. Pero perversamente este presidente toma partido a favor del grupo terrorista Hamas, y no sé si lo hace como para distraer a los colombianos mientras él hace otras cosas acá, o si lo hace de convicción. Y yo creo, en mi opinión, que lo hace por las dos cosas: por convicción y por también distraer al país para hacer otras cosas acá. Me parece increíble cómo ciudadanos colombianos que no comprenden esa situación del Medio Oriente, que nunca habían oído hablar de eso, que no saben ni siquiera cuáles son los países que integran el Medio Oriente, que no saben la diferencia entre el Islam y el musulmán, o si es lo mismo, que no saben qué es el judaísmo. Oye, toman partido así por así. Es como venir a decir que el estalinismo, que Hitler, que Mussolini fueron unos prohombres, que Mao fue un prohombre, que Ho Chi Minh fue un prohombre. Por eso mi obsesión por leer de historia, por leer nuestra historia. No porque yo tenga libros que hablen de la historia de Colombia, no lean los míos, no los toques siquiera. Lee los de otros autores de nuestra historia. Lee de la historia de la Guerra Fría para que veas lo horrible que fue eso. Lee sobre los países de la cortina de hierro, como lo tituló en una conferencia en Estados Unidos. De ahí nace la palabra cortina de hierro, de un discurso famosísimo de Winston Churchill. Búscalo, discurso de Winston Churchill, donde
habla de la cortina de hierro y viene y dice desde el mar Adriático hasta Trieste, desde no sé qué a no sé qué, se ha construido una cortina de hierro. Y de ese discurso de Winston Churchill nace la palabra cortina de hierro. Lee sobre la historia de esos países, de esa Alemania oriental, donde hubo uno de los servicios secretos más pavorosos de la historia de la humanidad, que se llamó la Stasi. Hasta un museo hay en Washington, en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? New Museum, el Museo de las Noticias, en la avenida Pensilvania, en Washington. Ahí está, diagonal al Museo Smithsoniano. Y muestran los calabozos donde apenas cabía una persona. ¿Y por qué digo de eso? Lee sobre la historia de la crueldad de Vietnam, de todas las masacres que hizo Estados Unidos. Y yo soy proamericano. Lee sobre la historia del Medio Oriente. No solo la historia de los judíos, la historia de los musulmanes. ¿De dónde nace Mahoma? ¿De dónde nace Alá? ¿Cuándo aparece Alá? ¿Cuándo aparece Mahoma? ¿Cuándo aparece el judaísmo? ¿Y por qué esa invitación afectuosa a conocer esa historia? Hombre, para entender nuestro presente, para entender qué está pasando, para entender hacia dónde vamos. No les estoy diciendo para darle la razón a uno o al otro, no. Porque eso es un problema muy excesivamente complejo. Y ver personas ahora que lo solucionan, no es que está bien que jamás, no. El terrorismo nunca puede ser la solución a nada. Como se los digo muchas veces, no hay ninguna sociedad en la humanidad, en el mundo, que florezca con raíces del odio, del rencor, del resentimiento y de venganza. No la hay. Búsquenmela. ¿Por qué todas esas personas no condenan todo lo que hacen contra las mujeres iraníes? Que hasta hubo una manifestación hace unos años que era por todo lo que le hacen a las mujeres en Irán. ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está el gobierno progresista condenando todo eso que le pasa a las mujeres en Irán? ¿Ya? ¿Cómo es posible que haya personas influenciadas porque porque su monje satánico del progresismo venga y apoye al grupo terrorista Hamas y enseguida todo el mundo apoyarlo, sin saber que es uno de los grupos terroristas más crueles que ha podido existir? Mire, yo creía que ISIS, ya se le olvidó ISIS, nació en Afganistán en la guerra. ¿Ya? Bagdadí, no sé qué, Bagdadí era el líder, y que quería crear el tercer califato, el cuarto califato. Y Estados Unidos, en una operación con drones y con sus fuerzas élite, lo acorralaron, y el tipo tenía un chaleco con bombas, y con sus dos hijos, uno de 5 años y otro de 7 años, se inmoló y se voló. Yo creía que ISIS, acuérdense de ISIS, que era aquel tipo con unas capuchas y con un cuchillo, y que cogía a los periodistas y a todos esos ciudadanos norteamericanos, ingleses, y les cortaban
Yo imagino que lo que pasa es que Petro no era presidente en ese momento. Yo imagino que él hubiera disfrutado eso y él hubiera dicho que estaba de acuerdo con lo que hacía ISIS. Yo creo que está de acuerdo con lo que queda de Al Qaeda, el grupo terrorista que creó Osama Bin Laden. Yo infiero, acuérdense este programa de análisis, opinión, interpretación e inferencia. Yo infiero que Petro en ese 11 de octubre tuvo que haber sentido como que un regocijo cuando se caían esas dos torres. Porque eso, ¿quién lo hizo? Un grupo terrorista, Al Qaeda. Y cuando tú apoyas algo como Hamas, tú apoyas todo el terrorismo. Para que el Congreso, para que el Knesset, así se le dice al Congreso en Israel, para que el Knesset le aprobara a Benjamin Netanyahu todo lo que quiere hacer con la guerra, llevaron videos, conversaciones que grabó la inteligencia israelí, y le dijeron a los congresistas que era material muy sensible. Y muchos de esos parlamentarios lloraron y otros se salieron de cómo jamás le abría el vientre a mujeres embarazadas, sacaban el bebé y le pegaban un tiro. Y Petro no condena eso, y sus huestes lo respaldan. Miren ustedes qué significa eso y a dónde nos lleva eso. Y a ese grado de degradación no llegó la guerra en Colombia, pero un tipo desde una casa del terror, que también le llaman Casa de Nariño, no condena eso. Me hace recordar a Charles Manson, aquel asesino en serie que mató a aquella gran actriz Sharon Tate, que estaba embarazada, y con su sangre escribió en una pared: quiero más sangre. A ese Charles Manson me hace recordar el presidente de estos progresistas de Colombia. Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Todo está bien, mi alma está en paz. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. A esta hora de la mañana, 7 en punto, hay muchas razones por las cuales estar ya llenos de gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.